Sean todos bienvenidos a este su programa Encuentro con Dios. Feliz de estar con ustedes, su hermano Elías Ovalles. Es una honra, como siempre, poder hablar acerca de la grandeza del Señor. Nos sentimos privilegiados de que el Señor nos haya tomado, nos haya dado la oportunidad de poder bendecirle a través de su palabra, una palabra que nos ayuda a seguir, una palabra que nos levanta, nos restaura y nos hace ver nuestra realidad, nuestra condición, y comprendemos que sin el amor de Dios en nuestras vidas no seríamos nada, no tendríamos ningún valor ni sentido de ser, pero Dios nos ha ayudado. Ahí está nuestro número de teléfono y de oficina, usted puede comunicar vía WhatsApp y allí alguien le va a asistir. Así que no duden en llamar y escribir, porque su llamada y sus mensajes son muy provechosos para nuestras vidas. Así que, sin más, vamos a ver un pasaje de las Escrituras que en lo cual queremos comentarle de manera breve en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 1 al 3. Son bendecidas y son luz a nuestras vidas para alumbrarnos. Bien, en esta oportunidad quisiéramos titular esta breve reflexión con el tema la intención de Dios a través del sacrificio de Isaac. ¿Qué tenía Dios en mente? ¿Qué había detrás de esta petición del Señor hacia Abraham? Bueno, de manera breve, nosotros los que hemos estudiado las Escrituras, de una forma u otra conocemos la historia de Abraham, que era un hombre que provenía de una buena familia en un lugar llamado Ur de los Caldeos, en Mesopotamia. Dice que allí él recibe el llamado de parte de Dios, se va con su familia, sale de esa tierra, el Señor le hace promesa, le da palabra de que va a estar con él, de que lo va a multiplicar, de que va a ser un hombre de bien en la sociedad. Pero sabemos por la narrativa bíblica de que Abraham no tenía hijo porque su esposa Sara era estéril. Entonces vemos que allí él está pasando por esta situación de que no puede tener hijos, de que anhelan tener hijos pero no pueden, producto de que el vientre de su esposa tiene esta desdicha de no poder procrear hijos. Entonces él recibe el llamado de parte de Dios. Entonces Dios le dice que le va a dar descendencia, de que va a tener hijos, de que se van a multiplicar sobre la tierra. Pero imagínese usted un hombre de esta edad de Abraham de 75 años, recibe esta palabra de parte de Dios, su esposa no tiene hijo, pero él decide aferrarse y caminar y salir de su tierra en rumbo a esta dirección que el Señor le había dicho. Ya un hombre anciano, pero aún así decide creerle al Señor, decide abrazar esta palabra y caminar en fe en lo que Dios le había dicho. Los años empiezan a transcurrir y aparentemente la promesa como que no llega. Luego vemos que Abraham tiene un encuentro con Dios nueva vez y Dios le afirma de que sí le va a dar un hijo, de que sí va a tener un hijo llamado Isaac. Entonces pasa el tiempo, cuando entonces Sara por fin queda embarazada y puede abrazar un niño en sus brazos. Allí entonces le pone Isaac, que significa risa. Sara entiende que la persona que escuchen de que ella ha procreado hijo se van a alegrar con ella, se van a reír con ella, se van a gozar. Imagínese usted una mujer que ya anciana pero ahora tiene un hijo, cuán alegría produjo esto en la familia de Sara y Abraham. Entonces el punto es que ahora el niño ya no es un niño, ahora el niño ya ha crecido. Se cree que Isaac tenía para este encuentro el capítulo 22 de Génesis unos 20 y tantos años en ese momento cuando Dios se le aparece. Y note que textualmente el texto dice que Dios habla con Abraham y le dice a Abraham: yo quiero que tú me sacrifiques a tu hijo.
Pero ¿cómo es posible que el Dios que te saca de aquel lugar, que el Dios que se convierte ahora en el Dios tuyo, en el Dios de tu familia, te promete un hijo, te dice que te va a dar descendencia a través de ese hijo, y ahora se le ocurre a ese Dios que tú sacrifiques a tu hijo en un palgor coloquial dominicano, que tú mates a tu hijo, que tú vayas y lleves a tu hijo a aquel lugar y le quite la vida para ofrecérselo a él en sacrificio? Sin embargo, usted notará textualmente que Abraham no duda aparentemente de la petición que el Señor le hace, sino que él actúa inmediatamente. Él no cuestiona, él no pregunta, no empieza a decirle: Señor, ¿por qué? Si tú me diste Isaac, si me lo prometiste, me dice que me va a dar una descendencia innumerable por medio de él, será mi heredero. Ya Sara está vieja, yo también, y ahora se te ocurre a ti decir que vaya y lo sacrifica. Abraham no hizo nada de esto, aparentemente, según lo vemos en las escrituras, sino que él obedece a lo que el Señor le está diciendo. Entonces, cuando usted estudia ese contexto cultural, se da cuenta entonces que eran cosas comunes en la antigüedad de que las deidades, los dioses, le pidiesen estos tipos de sacrificios a la persona. Entonces, como Abraham conocía de esta práctica, por tal razón Abraham no duda, Abraham no cuestiona, porque era el diario vivir que esa gente veía en esa tierra pagana. La persona sacrificaba a sus hijos a los dioses porque habían diferentes tipos de dioses. Aunque sabemos que hay un solo Dios verdadero, las demás civilizaciones tenían múltiples dioses. Tanto los egipcios como los babilónicos, los medos persas, los asirios tenían, los filisteos tenían múltiples dioses. En un panteón de esas naciones, de los egipcios, podían haber más de 2000 dioses. Tenían un sinnúmero de dioses, y esos dioses le exigían sacrificios humanos, específicamente sus hijos, a las personas. Entonces aquí Dios le dice a Abraham que le sacrificara a su hijo. Entonces Abraham no pregunta por qué, no dice: Señor, dime por qué razón. No, él obedece al Señor, le dice: Isaac, camina, vamos a ofrecer sacrificio al Señor. Dice el texto que él tomó el cuchillo, tomó la leña, tomó a sus criados, tomó un burro, un asno, como usted lo puede entender, y se trasladan al lugar a hacer el sacrificio que el Señor le había pedido a Abraham que hiciera. Abraham va caminando, dice el texto que entonces Isaac le dice: Padre, pero dime, aquí tenemos el fuego, tenemos la leña, tenemos el cuchillo, pero hay algo que yo no estoy viendo: cordero para el holocausto, yo no estoy viendo que vamos a sacrificar, y tú me dices que vamos a hacer sacrificio y yo no veo nada. Entonces Abraham le dice: tranquilo, mi hijo, que Dios se proveerá de cordero. Pero el cordero Isaac, él no sabe, pero él es el cordero que va a ser sacrificado. Imagínese usted cómo estaba el corazón de ese padre, su único hijo, su único heredero, y él sabe que él va a matarlo en un monte. Él sabe que va a sacrificarlo en un monte. Y yo sé que muchos mensajes, nosotros los predicadores hemos predicado por años: sube al monte y sacrifica a tu Isaac. Un mensaje muy bonito que nos habla de los sacrificios, que nos habla de poner a Dios en primer lugar, de mostrar ese amor mayor hacia Dios. Aparentemente lo que nos presenta el texto en el capítulo, en el verso 1, que nos presenta a un Abraham que pone el amor hacia Dios por encima del amor hacia su familia. Le da más importancia a ese amor hacia su creador, hacia ese Dios que lo saca de su tierra, que a su único hijo. Entonces vemos que a un Abraham que está dispuesto a sacrificarlo todo por ese Dios que lo llamó. Está dispuesto a renunciar aún a su propio hijo, a quitarle la vida a su hijo, con tal de obedecer a Dios. Entonces estamos viendo aquí un cuadro de un hombre extremadamente obediente. Porque póngase a pensar usted como padre, como madre, usted puede tener 10 hijos, usted puede tener 20, y usted no va a ser capaz de agarrar uno porque Dios le diga: ve, sacrifica. Usted no lo va a hacer. Yo no lo voy a hacer, ninguno lo vamos a hacer. Entonces, hoy podríamos analizar, tal vez tenemos un narrativo que nos habla de Abraham, pero Abraham no tenía un registro bíblico que le dijera que alguien había hecho esto, pero sí lo había visto esta práctica en su cultura, en su tierra pagana. Por esto él procede a llevar a su hijo. Entonces dice el texto que luego al tercer día de tanto caminar, Abraham alza los ojos de lejos y ve un monte alto llamado el monte Moriah. Y allí entonces Dios le dice: ahí es que tú vas a sacrificar a Isaac. Dice entonces que Abraham dejó a los criados en la llanura del monte y sube allá a la cima con su Isaac. Va caminando con su hijo. Imagino cómo iba el corazón de ese padre.
cómo se sentía su corazón al ver que él lleva en sus manos el alma con la cual le va a quitar la vida a lo más preciado que él tiene, a lo más importante que él tenía en ese momento, que era su amado y queridísimo hijo Isaac. Sin embargo, él sigue caminando y cuando llegan al lugar, él prepara su altar. Me imagino que Isaac le ayudó a preparar el altar, a preparar la leña. Después Abraham tuvo que atar a su hijo en el altar, amarrarlo allí con cuerdas en aquel altar para matar a su hijo. Imagínese por un momento esa escena. Póngase por un momento, trasládese al cuadro. Amarró su hijo sobre la leña, donde lo va a matar, y no solo va a matar, sino que luego lo va a quemar. Lo va a hacer ceniza en aquel altar, por amor a ese Dios que lo llamó. Entonces dice el texto de cuando Abraham toma el cuchillo ya para matar a su hijo, para sacrificarlo, para quitarle la vida. Dice que de pronto, desde el cielo se escucha una voz. El ángel del Señor llama a Abraham y le dice: Abraham, Abraham, detén tu mano, no le quite la vida al muchacho, porque Dios ha visto tu corazón, ha visto que tú no le has rehusado aún a tu único hijo Isaac. Dice el texto que Abraham entonces alza sus ojos y cuando mira, ve un carnero allí envuelto, amarrado con la zarza del desierto, con esos arbustos espinosos enredados, que no se podía escapar de allí para ser sacrificado. Es decir, Dios le cambia a su hijo Isaac por un cordero. Y de allí que muchos dicen que Isaac era una figura, una representación de Cristo, de luego el sacrificio que Cristo iba a hacer años después, por medio de ese cordero que era una figura, una tipología de Jesucristo. Entonces, aquí vemos que Isaac es salvado por la misericordia de Dios, es rescatado Isaac. Entonces, ¿cómo es posible que Dios manda a Abraham a sacrificar a su hijo, a matarlo? Entonces ahora Dios interviene para que Abraham no cometa o no cumpla con la misión para la cual Dios la envió. Es como algo como contraproducente, como que ahora Dios me manda a hacer el sacrificio que él mismo pide, y entonces ahora él interviene para que yo no cumpla el propósito para el cual él me envió. No sé qué Dios es este que cambia de parecer. Pues hay algo como extraño aquí, como que no encaja, como que no concuerda con la narrativa, con la panorámica, con el contexto. Y por eso fue que titulamos esta breve reflexión: la intención de Dios detrás de este sacrificio. ¿Qué tenía Dios en mente de antemano, ya anticipadamente, de cuando le pide a Abraham que sacrifique a su hijo? Entonces, lo primero es acá que Dios le hace entender a Abraham cuál es la manera correcta de adorarle. Que no era según Abraham estaba acostumbrado a ver cómo sus demás colegas, sus demás personas, ciudadanos de su tierra adoraban a sus dioses. Que esta no era la manera correcta de adorar al Creador. Lo siguiente que Dios le hace entender, y es la parte que debemos rescatar del texto, por eso es que no podemos simplemente tomar los primeros versículos, sino ir más allá en los versos 10 en adelante, porque allí es que está el verdadero mensaje de la historia acá del sacrificio de Isaac. Y acá lo que Dios nos hace entender, le hace entender a Abraham que a Dios no le interesan los sacrificios humanos. Es el mensaje a tomar de esta historia de Isaac y Abraham a la hora de quitarle la vida a Isaac, de que el Señor no le agradan los sacrificios de las vidas humanas, de que la vida de las personas sean quitadas como un símbolo de honrar o adorar a un Dios. Es lo que Dios acá le muestra a Abraham. Esa no es la forma correcta, Abraham, de agradarme a mí. Aunque los demás intenten agradar a sus dioses por medio de los sacrificios humanos, no es mi metodología, no es mi manera, no es como yo quiero que me adoren, no es el medio que yo quiero que se acerquen a mí por medio de quitarle la vida a sus hijos, porque yo soy su Dios. Yo fui quien te saqué de Ur de los Caldeos. Y allí entonces cuando Abraham, Dios le reemplaza a Isaac por el cordero. De manera, mis amados, que el mensaje acá es el que, tal como esto lo hemos presentado, no es a Dios, no le agradan los sacrificios humanos. Eso es abominación delante del Señor. Aunque Israel se dejó arrastrar muchas veces por esta mala práctica, el Señor dejó establecido en su palabra de que no podían sacrificar sus hijos como lo hacían las demás naciones paganas, las demás culturas paganas.
Aquí vemos a un padre obediente, a un Abraham obediente, claro está, en los primeros versículos. Un hombre que es capaz de darlo el todo por el todo con tal de agradar y cumplir con la asignación de Dios. Eso también nos hace a nosotros entender que debemos amar a Dios. No debemos de tener reserva para Dios. Debe de haber una entrega total hacia nuestro Creador. Abraham se entregó sin reserva hacia su Creador, a tal punto que era capaz de sacrificar a Isaac. Si Dios no interviene en ese momento, Isaac iba a morir. Abraham lo iba a matar y lo iba a quemar. Pero luego en Romanos capítulo 4 nos dice que Abraham creyó de que Dios podía levantarlo aún de entre los muertos, en el libro de Hebreos capítulo 11. Allí nos habla que Abraham tenía esa certeza de que Dios era capaz de devolvérselo aún de entre los muertos. Oye, la fe de Abraham, aunque no era la forma correcta de adorar a Dios, Abraham entendía que si él lo mataba, Dios se lo iba a devolver, porque Dios se lo había prometido. No habla acá de un hombre de fe con una fe gigante, pero también nos hace entender que no es la forma correcta como el Creador quiere que nosotros lo adoremos. El Creador quiere un corazón contrito y humillado, un corazón humilde, un corazón obediente, que le adore de la forma correcta, que es en espíritu y en verdad, que es con obediencia plena ante el Señor. Así que no pueden haber reserva en tu corazón, en mi corazón hacia Dios, porque el Dios que te llamó, el Dios que te prometió, va a cumplir su promesa. Por eso Isaac no podía morir, porque era el hijo que Dios le había prometido a Abraham. Así que recuerda ser bendecido por esta palabra. Abraza la palabra del Señor, dedícate a la palabra de Dios, no ame otra cosa, no ponga cosas por encima de tu amor hacia Dios. Que Dios sea el centro de tu vida, que Dios sea lo primero. Cuando tú pones a Dios primero, lo demás empieza a funcionar de una manera extraordinaria en tu vida, en tu alrededor, en tu familia, por cuando Dios es el centro. Así que Abraham no le rehusó nada a Dios, no tuvo reserva para Dios. Por lo tanto, Dios lo llamó su amigo. El único hombre en la Biblia al cual Dios lo llamó su amigo fue Abraham. Dice Abraham, mi amigo. ¿Y era Abraham perfecto? En estos cortos minuticos que nos quedan, ¿era Abraham perfecto? No era Abraham perfecto. Abraham tenía su defecto como todos los mortales, pero no tenía reserva para Dios. Tenía un corazón entregado para Dios. Por lo tanto, Dios lo llamó su amigo. Así que recuerda, la intención acá es que a Dios no le interesan los sacrificios humanos. Eso no es adorar a Dios. A Dios le interesa un corazón quebrantado. A ese Él no rechaza, a ese reciba y a ese Él guarda. Así que sé bendecido tú y tu familia. Que la gracia y la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esté contigo. Tu hermano Elías Ovalle estuvo contigo, esperando verte en una nueva entrega y que tú seas edificado, que sea levantado, que sea restaurado y que sigamos hacia adelante hasta que Cristo venga o nosotros vayamos con Él. Recuerda, no pueden haber reservas a la hora de servir al Creador. Bendiciones.